Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, hermanitos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros miramos a una persona que está cometiendo un pecado grave a los ojos del Señor y en vez de corregirlos nos quedamos callados? No le decimos nada. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. En Ezequiel capítulo 3, verso del 17 al 19 nos dice: Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Aquí encontramos, mis hermanitos, qué es lo que sucede cuando nosotros, como cristianos, vemos a un hermano que está faltando, que está cometiendo una falta grave a los ojos del Señor y no le corregimos, no le decimos nada. Dice el Señor, si esa persona muere y porque tú no le dijiste nada, a ti te voy a pedir cuentas de su vida. Pero si tú se lo dices y esa persona no hace caso y muere, pues él es responsable de su propia vida y tú habrás salvado la tuya. Entonces aquí vemos, hermanitos, qué importante es esto. Ahorita en la actualidad, tanto como familias, pero también así como iglesia, está sucediendo algo semejante, algo parecido. Parece que hay mucha complicidad ya con el pecado. Vamos a descubrir qué es lo que está sucediendo, mis hermanos, con la palabra del Señor. Nos dice en Mateo 18, del 15 al 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Palabra del Señor. Hermanitos, en el Evangelio de San Mateo escuchamos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo les da esta recomendación a sus discípulos, o sea, a la iglesia, que si alguien ve a uno de ellos, de los hermanos, cometiendo una falta, ¿qué tienen que hacer? Reprenderlo, corregirlo. Y si no le hace caso, personalmente, tiene que llevar 2 o 3 testigos. Y si no hace caso a los 3, ahora dice, tiene que informarlo a la asamblea, o sea, a la iglesia. Si no hace caso a toda la iglesia, pues tiene que considerarse como un publicano o como un pagano. O sea, a alguien que ya no comparte la misma fe, que ya no forma parte de la misma iglesia, del mismo clero. Entonces, mis hermanos, hoy en la actualidad estamos viendo algo contrario a todo esto. Como que a la palabra de Dios ya no se le está haciendo caso. Porque vemos nosotros por los medios de comunicación en diferentes lugares cómo hay obispos, hay sacerdotes que están actuando de una forma contraria a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que están cometiendo un pecado grave, que están cometiendo errores y no se les dice nada. Vamos a ver ahora también lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:19. Dice: no aceptes acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. Palabra de Dios.
Aquí, mis hermanitos, escuchamos algo muy claro, muy interesante. Dice, aquí está hablando de los presbíteros, o sea, de los consagrados en la iglesia. Y dice que no se debe aceptar acusaciones contra uno de ellos si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Y luego dice, los reprenderás en público. Dice, reprenderás en público a los que están en pecado, para que los demás sientan temor. Entonces aquí está hablando de que sí se tienen que reprender a esos sacerdotes, a esos obispos que están actuando ya de una forma contraria a la ley moral, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que se han puesto ya en contra de la iglesia fundada por Cristo. Y vemos nosotros que hay varios sacerdotes, obispos, que no se les dice nada, que siguen ejerciendo su apostolado y contaminando a toda su diócesis, todas sus parroquias, de esas doctrinas inmorales. Y no se les dice nada. ¿Qué estará pasando, hermanos? Aquí podemos notar nosotros un poco de complicidad o mucha complicidad con el pecado. Ahora vamos a ver que dice que se tiene que reprender en público para que todos los demás sientan temor también y no hagan lo mismo que están haciendo ellos. Por eso, hermanos, vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Tito 3:10. Aquí también nos va a decir algo sobre esto. Dice, reprenderás al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Palabra de Dios. Aquí está, hermanitos, ¿qué dice? Reprende al que deforma el mensaje. Hay obispos que están deformando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay sacerdotes que están deformando el mensaje. Hay laicos que están deformando el mensaje y no se les dice nada. ¿Qué estará pasando, hermanos? Las autoridades eclesiales que tienen esa facultad, ¿qué está pasando con ellas? Bueno, vamos a seguir viendo lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? No se junten con los que rechazan la fe. Es cosa absurda. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? Palabra de Dios. Aquí, hermanos, escuchamos también algo muy clarito. Dice San Pablo a la comunidad de los Corintios: no se junten con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podría haber convivir la luz y las tinieblas? Claro que no, hermanos. Pero entonces, ¿qué está pasando, hermanitos, ya en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Con esa complicidad que hay con esos pastores que han renunciado a su compromiso con Cristo y que hoy están divulgando doctrinas inmorales y que no se les dice nada, no se les suspende de su cargo. Siguen ejerciendo su apostolado como si nada pasara. Y luego dice, ¿podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Se fijaron? ¿Qué unión, qué unidad puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Y por qué los que tienen esa autoridad para reprender a esas personas se quedan callados? ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Bueno, vamos a seguir descubriendo la Sagrada Escritura ahora en 1 de Corintios 5:9. 1 de Corintios capítulo 5, verso 9. Dice, en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta.
Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que se aprovechan de los demás o a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrían que salir de este mundo. Yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos, estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Palabra de Dios. Hermanos, estas recomendaciones son para el clero, ¿sí? Es para la iglesia. Dice San Pablo que no está hablando de los que practican el libertinaje sexual, pero que están fuera de la iglesia. No, él está hablando de los que están dentro y que se dicen cristianos, que se dicen hermanos, pero que se han convertido en inmorales, que están promoviendo doctrinas inmorales, que están promoviendo el libertinaje sexual. Entonces dice, ustedes los de dentro son los que tienen que sacar al perverso de ahí. Dice, dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. O sea que ya no comparte la misma fe de la iglesia. Ya no comparte la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las autoridades eclesiales? Con los que tienen la autoridad sobre esos sacerdotes. Solamente Dios sabe. Vamos a seguir viendo, hermanitos, lo que nos dice ahora en Efesios 5:11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Palabra de Dios. Hermanos, ¿qué estará pasando con esos obispos, con esos sacerdotes? Dice la palabra de Dios, tú que duermes entre los muertos, despiértate. ¿No nos tendrá dormidos ya Satanás a todos? ¿Que no nos damos cuenta de que Satanás está actuando, que está ya ejerciendo su maldad ahí mismo dentro de la iglesia? Que nos estamos haciendo también todos cómplices ya del pecado. Ya queremos que haya armonía entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Se nota mucha complicidad en el bien y el mal. ¿Qué estará pasando, hermanos, en este caso? Vamos a seguir siendo cómplices del pecado, o tenemos que denunciarlo. Dice aquí, solo decir lo que hace esa gente a escondidas da vergüenza. Andar luchando porque se bendiga el pecado da vergüenza. Querer que se acepten un matrimonio inmoral que va en contra del matrimonio natural que nuestro Señor Jesucristo instituyó desde un principio. ¿No es para que dé vergüenza en esos hermanos, esos sacerdotes, esos obispos? ¿Y qué está pasando? Bueno, hermanitos, pues debemos de estar atentos a todo esto que está pasando en la iglesia y que cuando nosotros veamos todos estos escándalos nos demos cuenta de que Jesucristo ya lo profetizó, de que ya está escrito, que iba a suceder todo esto. Pero ¿qué nos dice el apóstol San Pablo? Que no debemos de seguir a esas personas. Vamos a ver lo que nos dice en Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10.
Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho, nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Aquí tenemos bien claro, hermanos, lo que está sucediendo. Hay muchos en la iglesia, muchos católicos, que prefieren agradar a los hombres y no a Cristo. Y dice San Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y esos sacerdotes, esos obispos, que quieren agradar a los hombres, se están poniendo en contra de Cristo. Pero dice San Pablo que aunque viniera un ángel a predicarles el evangelio de una forma diversa, diferente a como se predicó desde un principio, o a como nosotros se lo predicamos, dice San Pablo, fuera con él, anatema, o sea maldito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar atentos, ¿sí? Y no seguir las huellas de esas personas. Unámonos en oración para pedir que el Señor despierte los corazones, abra la inteligencia de nuestros pastores para que se den cuenta de que ya están haciendo a un lado la palabra de Dios. Hermanitos, ánimo y que Dios les bendiga.